muchas reuniones. Póngale, póngale mucha atención lo que nos va a decir. El hombre ya está un pasito de diamante, tiene un equipo de trabajo espectacular en diferentes países, en México, en Ecuador, en países que yo ni siquiera conocía. País Nueva Caledonia, tiene clientes también allá, tiene grandes inversionistas. Es una máquina de trabajo. Y este rango también lo hizo, me acuerdo en este momento, con su hijo Tomás. Hacen el negocio juntos. Es un pelado de 15 años, la tiene completamente clara. El pelado ya sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a ser un millonario dentro de muy poco tiempo. No está ahorita en fiestas, no está pensando tanto en eso, está pensando en tener su futuro asegurado, gracias a su papá, a lo que le ha enseñado su papá, a la mentalidad que tiene. Tengo entendido por Paola y por él, Paola es su esposa, que desde pequeño lo están llevando a eventos en donde a mucha gente adulta le da pereza ir, a eventos financieros, a entrenamientos con personas, con speakers súper importantes. Entonces, desde pequeño está muy enfocado a eso. Están haciendo un equipo de trabajo, una dupla espectacular, con Pau también. Entonces, de verdad, mis respetos, Thierry, me pasaste ya por aquí, por el ladito. Eso me encanta y con toda la humildad lo digo, que ya pasaste por aquí volando. El hecho de que yo haya estado primero no significa que tú no puedas volar. Y estoy muy agradecido, muy contento y con toda la humildad te digo de verdad, felicitaciones, estoy muy contento. Ahora me toca es a mí pasarte a ti, ir detrás. Esto es lo bonito de este tipo de cosas, que es una competencia, pero bonita, es una competencia eh, sana, pero es de esa manera, es que absolutamente todos crecemos. Entonces, de verdad, Thierry, te felicito de todo corazón, me alegra muchísimo, me alegra que me hayas pasado, que me hayas rebasado, estoy muy feliz por eso, apenas me dijiste que lo había logrado, de verdad que me sentí muy contento, felicitaciones Pau, felicitaciones también Tomás, de verdad, felicitaciones y pónganle atención a la información que Terry nos trae acá porque es esmeralda de la compañía, a un paso de diamante y sé que en menos de 2 semanas lo va a lograr. Thierry, bienvenido aquí a esta mentoría, bienvenido a este equipo de trabajo, bienvenido a esta reunión. El celular, no, así estoy desde el celular. La pantalla es toda tuya y el micrófono es todo tuyo. De verdad, Thierry, bienvenido y felicitaciones. Estoy muy feliz de todo corazón. Sergio, muchas gracias. Bienvenido a todos los equipos. Primero quisiera realmente agradecer a Sergio para todas sus palabras. Si él no estuviera, yo no estuviera acá. ¿Okay? Yo creo que no es una cuestión que lo pase, me paso. Es un trabajo que se hace en equipo. Sergio me aportó muchísimo. Este mes, por el sistema, tuve la oportunidad de pasar ese nivel. Pero yo sé que Sergio es un gran profesional que está a un punto y que juntos vamos a ir por más niveles. Eso está completamente claro, está dicho. Entonces, mil gracias a ti, Sergio, porque realmente de nuevo, sin ti, acá no estaría. Te recuerdas que me lo hablaste ya hace tiempo y al inicio lo miraba como, de pronto. Y un día me decidí y un día yo descubrí realmente una empresa extraordinaria. Justamente hablando de empresa, vamos a hablar un poquitico de Turbo hoy, realmente. Primero, pues bienvenidos a todos. Me gustaría que me digan eventualmente de dónde vienen, de qué país, de qué ciudad. Como dice, mientras que me escriben, como dice Sergio, quisiera felicitar también acá para Esmeralda, gente que no pueden estar acá hoy, porque no hablan la misma idioma, hablan la mía, la maternal, vamos a decir. Toda mi gente de Francia, mi gente de Suiza, mi gente de Nueva Caledonia, como dice Sergio, que es una isla francesa que está allá muy lejos. Está, para ellos está como las 8 de la mañana ya lunes, ¿ok? Tienen más 16 horas. Muchas gracias a gente como Tony, como Jonathan, como Jairo, se van a reconocer realmente. ¿Por qué? Porque este negocio no es un negocio de una persona. Ese negocio no es un negocio de dos personas, a saber, Tommy y yo. Ese negocio y ese resultado es el resultado de todo un equipo. Y yo no quiero hablar mucho de esto hoy porque tengo mucho por comentarlos, pero solamente quisiera comentarles que todo el equipo luchó hasta hace 2 días, cuando se hizo la Esmeralda. No es tan sencillo un primer mes realmente. Y realmente cada persona del equipo se comprometió y trabajó. Y para mí no es un resultado personal,
es realmente un resultado de un equipo y es así que tenemos que mirar nuestro negocio en relación a lo que hacemos con Turbo. Un día tu equipo te va a ayudar, un día tú vas a estar trabajando para tu equipo. Es realmente una relación que va en los dos sentidos, que va del equipo a su líder o a sus líderes y de los líderes al equipo. Entonces, eso era una cosa muy, muy importante que quería comentarles. Entonces, vamos a empezar un poquitico con lo que tengo que compartir hoy. Listo. Alors, solamente un momento. Ops, no me deja compartir pantalla. Y esto. Listo. Me gustaría que me confirmen que están viendo correctamente mi pantalla. Entonces, bienvenidos a todos de México, España, Guayaquil, Roma, San Carlos, Antioquia, Barranquilla. Listo. Ahora, tengo un título de mi conferencia que de pronto algunos me van a ahorcar, pero se dice así, Turbo, punto de interrogación, ¿es el mejor negocio del mundo? Y es en esto que yo quisiera contestar hoy realmente, contestarles. ¿Por qué? Porque yo tengo 54 años, tengo la oportunidad realmente de haber participado en mi vida a varios negocios y yo tuve la oportunidad hace 30 años de empezar un negocio de network marketing en mi país, en Francia, donde en esa época yo hice diamante. Desgraciadamente ese negocio no siguió por algunas razones que en esta época, hablamos de los años 95, teníamos como toda la parte, los medios, los periodistas intentando de tumbarnos en esta época. Era el inicio realmente. Ese negocio no siguió, pero yo había hecho y había tenido una experiencia en network marketing. Yo nunca pensé que iba a volver en este tipo de mundo un día. Lo que pasó después es que yo entré en la parte informática y yo me quedé, llevo todavía en este mundo, en esta parte informática, 30 años. 30 años, hoy llevo una empresa al nivel de Latinoamérica desde 11 años. Y realmente nunca pensé volver a un tema de network marketing como tal. Hace 6 años, 7 años me interesé por la parte trading, por la parte diversificar mis ingresos y yo entré en este mundo donde yo trabajé mucho, me capacité mucho, invertí mucho, gané, perdí, pero realmente es un mundo que he conocido muy bien todos esos años y ya llegamos a Turbo. Entonces yo voy a aprovechar un poquitico de esta experiencia, que es una experiencia donde, muchas gracias Mario, es una experiencia donde yo puedo hablarles, yo espero con el conocimiento de lo que puede ser una empresa, de lo que puede ser trader, de lo que puede ser el network marketing tradicional y lo que puede ser Turbo. Y por eso que intitulé esta formación Turbo, ¿es el mejor negocio del mundo? Vamos a verlos juntos si quieren. Entonces, como pueden ver acá, yo tengo... yo voy a intentar... Disculpenme un segundo. Voy a cortar un segundo esto. Sacar mis ventanas porque no puedo... No puedo... Listo acá, esto acá. Ah, là, listo. Y así yo veo las cámaras también. Que no es sencillo. Ok, yo creo que aquí ya va a funcionar. Listo. Entonces, como pueden ver, vamos a trabajar sobre negocios tradicionales, trading, network marketing y turbo. La idea realmente es de poder comparar esos tipos de negocios y tener realmente una idea real de lo que tenemos en las manos. Lo que tenemos en las manos es excepcional, pero vamos un poquitico a verlo tranquilamente. Yo voy a mover un poquitico más mis cámaras. Un segundito.
así, listo, para poder verlos. No lo logró. Tengo que hacer esto más para acá. Listo. Entonces, para los que están en los negocios tradicionales, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de capital inversión, necesitamos un capital inversión. En general, en una empresa, necesitamos grandes inversiones. Necesitamos oficinas, necesitamos muebles, computadores, máquinas, local comerciales, adecuaciones. Y yo paso por muchas cosas. La inversión que se necesita hoy para montar una empresa es muy pesada. Si tú quieres montar un restaurante, tú puedes derrarle a veces, no sé, 30, 40, 50 mil, 60 mil dólares solamente de decoración en un restaurante. Se puede calcular, como lo digo, en miles de dólares o decenas o centenas de miles de dólares. Por supuesto, la información que les voy a dar hoy es en relación a la experiencia que yo tengo. Yo también tengo una empresa. Yo conozco los costos y yo valoro muchísimo el trabajo de todos los empresarios, que yo sé que para muchos no es sencillo. Lo que yo quiero realmente en esto, en ningún momento, es criticar a alguien o criticar un tipo de negocio, pero más que vean el potencial que tenemos con un producto como Turbo en las manos. Hace meses que yo pienso en todo esto y yo me digo, wow, no quiero revelar todas las cosas ya de un golpe, pero cada vez que yo pienso en lo que tengo en la mano hoy con Turbo y yo pienso en mis negocios que yo tuve en el pasado o que todavía tengo hoy, yo solamente le encuentro puntos positivos, pero es la idea de esta información. Entonces acá, hacia abajo, porque realmente es muy complicado para mucha gente tiene sueños de montar un negocio. Pero montar un negocio hoy realmente no es sencillo, sobre todo desde cero, a veces con poco dinero, poca inversión, es bien complicado. En el mundo del trading, hay mucha gente hoy que quisieran realmente entrar en el trading. Uno ve unos traders y el trader te muestra que gana dinero, es como ese sueño. Tú ves gente que están viajando, gente que tiene casas lindas, carros lindos, etcétera, que tiene una vida que parece que está lleno de libertad. Pero el trading, por haberlo hecho varios años, y de nuevo, yo tengo varios amigos, traders, socios en mi equipo, y les respeto muchísimo por lo que hacen, pero es complicado. Necesita una inversión importante en formación, en aprendizaje, en tiempo de prueba, antes de poder ser rentable. Eso lo tenemos como información en nuestro slide. Entonces sabemos muy bien que mucha gente se quiere lanzar en el trading, pero muy pocas personas realmente tienen éxito. Muchas veces son varias decenas de miles de USD que podemos invertir y desgraciadamente en este mundo hay muy pocos elegidos. La gran mayoría de la gente van a quemar sus cuentas. Y cuando queman sus cuentas, es muy complicado porque mucha gente van a quemar sus cuentas, van a quemar sus ahorros, a veces van a quemar hasta préstamos, ¿ok? Entonces, el mundo del trading es un mundo apasionante, hace falta trader, hay grandes traders a nivel institucional, a nivel mundial. Nosotros tenemos un sistema de trading automatizado que ha necesitado años y años de desarrollo, años de afinación, de pruebas para tener un sistema como lo tenemos, pero realmente ser trader hoy, manual, frente a una pantalla, un Thinkorswim, un TWS o cualquier tipo de plataforma como MetaTrader 5 y tener beneficios reales y rentables no es algo sencillo. Siempre voy a sacar mi sombrero a algunos de mis socios que ellos siguen siendo trader profesional, trader rentables, pero yo creo que los tres que tengo en mi grupo son los tres únicos que yo conozco de miles y miles de personas que he conocido en el mundo del trading en 6 o 7 años. Hablamos un poquitico del network marketing tradicional. Les recuerdo, tuve una experiencia hace 30 años y tuve otra experiencia un poquitico más corta, hace como 5 años, 6 años antes de llegar al trading, 7 años ya. Estaba empezando justamente a buscar diversificar ingresos y una empresa, una amiga de mi esposa, nos habló de un producto, nos llamó la atención, hemos entrado y de nuevo tuve una experiencia que ha sido esta de unos meses porque
para mí como persona de Thierry Planchet, no me sentí cómodo en este tipo de negocio. Yo hablo de network marketing tradicional, ¿ok? Por supuesto, de nuevo, yo admiro a la gente que lo hacen y que lo hacen con éxito. ¿Qué pasa en esto en el network marketing tradicional? En general, es una gran ventaja. El network marketing te pide una inversión moderada, aunque la mayoría te pide reconsumo bimensual o mensual. Entonces, muchas veces tú puedes entrar en este tipo de empresa con poco dinero. El gran problema es que para cualquier cosa, para recibir comisiones que estén distinto a la parte venta directa, tú vas a tener que estar cada 15 días o cada mes consumiendo, comprando. Y yo me di cuenta que muchas veces la gente a veces se endeudan para poder lograr un rango, para poder lograr a recibir una comisión. ¿Por qué? Porque la velocidad del reconsumo es siempre muy importante y hace que muchísima gente en este tipo de negocio no van a funcionar correctamente. Pero eso vamos a verlo un poquitico después. Y después tenemos a Turbo. Alors Turbo, yo no veo bien mi pantalla. Es que es el problema con esto, que me toma toda la pantalla. Ok, voy a ver si lo puedo hacer así. Listo. Listo. De pronto va a ser mejor así. Listo, mucho mejor. Pardon. Yo vuelvo a pasar esto. Es que me gusta verlos. Y Turbo, ¿qué tenemos con Turbo? Tenemos una única inversión que es de nuestro sistema de 800, 2000 o 2800 dólares, una sola inversión en 2 años y tenemos una inversión de tu capital, también de tu parte capital que se valoriza. Es lo único que tenemos, realmente. No tenemos inversiones de 20,000, 30,000, 50,000 dólares como un negocio tradicional que van directamente a inversión, pero a pérdidas. Si tú, por ejemplo, montas un restaurante y tú le metes 50,000 dólares de adecuaciones, si tú compras computadores, muebles, oficinas. Yo me recuerdo una oficina que tenía en Bogotá hace 16 años, en el Parque 93. Tenía una oficina que me costaba en esta época 3,000 dólares mensual. Y una vez hemos hecho unas adecuaciones, hemos hecho una sala de conferencia bonitas. Y en esto le hemos gastado como 3,000 o 4,000 dólares. Y un año después hemos dejado esa oficina y todo ese dinero se perdió. ¿Ok? Todo ese dinero se perdió, no iba a llevar mis salas de reunión, no iba a desmontarlos para llevarlos en otra oficina, ya que las medidas eran distintas, o llevarlos a mi casa. ¿Ok? Entonces acá tenemos una inversión que es de 800, 2,000 o 2,800 dólares, que es nuestra sola inversión en 2 años, y tenemos la parte de la inversión en nuestro capital, pero ese capital desde el primer día se va a valorizar, lo que es una cosa completamente distinta, por supuesto. Listo. Parte número 2, inversión bancaria y sus riesgos. Pues negocio tradicional, es muy posible que tu capital no sea suficiente y que necesites un préstamo. Ese es el tema de una empresa. Hoy es muy difícil de obtener capital. 2, los intereses muy altos. Entonces los intereses son muy altos y si el negocio te funciona, puede ser bueno. Pero si no te funciona, puede ser un desastre. ¿Cuántas personas yo conozco que tienen negocios y que realmente se han quedado realmente con muchos problemas económicos? ¿Por qué? Porque tuvieron que devolver un dinero al banco cuando el negocio ya no funciona. ¿Cuántas personas yo veo? Si puedes cortar tu micrófono, por favor. Yo creo que es Abel. ¿Ok? Un momento. Voy a hacerlo así, de esta manera, porque como tengo solamente esta pantalla, me está dando un poquitico de problema para manejar el zoom al mismo momento. Listo. Vamos a intentar seguir así, sería más lindo. Ok, ¿cuántas personas he visto en esta pandemia tener grandes problemas económicos con el negocio tradicional debido a que el negocio ha bajado, que no pueden seguir reembolsando el préstamo del banco?
Realmente, de nuevo, yo admiro muchísimo la gente que tiene negocios tradicionales y que siguen avanzando. Hablamos del trading un poquitico. El trading te desaconsejo, yo personalmente, formalmente, apalancar tu negocio en trading con un préstamo. Aunque sé que muchos lo hacen para la parte de formación y a veces lo hacen para la capital de inversión. Cuando la gente te vende un tema de trading, muchas veces la gente te vende un sueño, y yo he visto mucha gente en este mundo que sacan préstamos para capacitarse. De pronto, ok. Pero que sacan préstamo para el capital de inversión, eso es algo realmente muy complicado. Network marketing tradicional, pues en este caso la ventaja del network marketing es que no necesita tener mucho capital para lanzarte. Realmente es una de las grandes ventajas. Yo sé que aquí en este negocio hay gente que viene del mundo del network marketing. Yo también lo he sido hace años, muchos años, pero realmente es una de las grandes ventajas que yo conozco mucha gente también que han logrado tener un resultado y es el esquema, es la fortaleza del network marketing de permitir a personas de tener resultados sin tener que tener un capital importante. En Turbo, yo nunca te voy a aconsejar sacar un préstamo para tu inversión. Nunca. Tengo que ver esto. Me falta una segunda pantalla para que sea más sencillo. A menos que ese capital esté respaldado por otro capital y que te quieras apalancar con el dinero de un banco. Eso puede ser interesante, ¿de acuerdo? Yo conozco gente que han sacado préstamo para estar en Turbo. No digo que está mal, porque yo conozco el producto, yo conozco, pero lo que digo es que en este caso, lo que yo aconsejo es siempre apalancar ese dinero, eventualmente, puede ser con un banco, pero tener un respaldo para estar seguro que si pasa cualquier cosa, ¿ok? Tú puedes tener un respaldo y poder reembolsar tu banco, ¿ok? Hay que mirarlo como un negocio como tal. Yo, ¿cuánto sin salir? Una cerveza me tomé, no me tomé más. Viviana, super por la cerveza, pero si puedes cortar tu micrófono, sería genial. Muchas gracias. Y te la recibo la cerveza después. Ok, otros temas en negocios tradicionales, relación de personal. Yo puedo hablar de muchos temas, ok? Y vamos a ver un poquitico. Necesitas personal, que sea un ayudante, una panadería, hasta decenas o miles de personas en unas empresas. La relación del personal es uno de los puntos más complejos de un negocio. Eso se lo puedo decir por experiencia. Es muy complicado. Tú creas una empresa, tú tienes todos los dolores de cabeza de tener capital, de tener que invertir, tener apoyo del banco. Después tú tienes que empezar a recibir hoja de vida, contratar gente, gente que son buenos, gente que no son buenos. Tú te estás dando dolor de cabeza todos los días. Y eso es un tema que todo el mundo conoce en una empresa. En el tema del trading, la ventaja del trading es que trabajas solo, pero hay una gran desventaja, es que si no trabajas, no produces. Entonces no tienes oportunidades de ganar. Acá, como lo han visto, no hablo del trabajo como empleado, que yo hablo de negocio, empresa, negocio independiente, tiendas, etc. Y trading, network marketing y turbo. Por supuesto, yo reconozco toda la gente que es empleada y que van a justamente poder aprovechar de un tema como turbo. ¿Okay? Pero una empresa como tal, la relación del personal es catastrófica. En trading, yo conozco mucha gente que me dice, ok, yo hago trading, yo gano dinero. Ok, está súper bien, pero ¿qué pasa cuando no haces trading? ¿Qué pasa cuando estás en el avión, cuando estás viajando? ¿Qué pasa? Yo veo a veces gente en Facebook que te muestran una foto haciendo trading en la playa con un cóctel en la mano derecha debajo de una sombrilla. Eso es pura bla bla bla. Eso no funciona. Tú no puedes hacer trading, que el trading necesita una conexión a internet de muy alta velocidad, siendo en la playa. Eso no funciona. El trading es una actividad donde tienes que concentrar, donde debes estar dedicado. Es imposible hacer trading y estar enfocado en otros negocios al mismo momento. Yo veo gente a veces que tienen
6 pantallas y en esas 6 pantallas tienen 48 gráficos por pantallas. Son 250 o 300 gráficos. El cerebro humano no es capaz de ver esto. ¿Ok? Entonces, acá realmente, eso es una falsa información que la gente te pasa, pero que no es la realidad. En network marketing, no necesitas directamente personal como tal, pero si quieres crecer, sí vas a necesitar gestionar equipos. Para crecer en el network marketing, realmente, tú necesitas gente. Y acá la gran dificultad de mucha gente en el network marketing tradicional es que la rotación es muy grande. ¿Por qué? Porque en el network marketing tradicional hay muchísima gente que gana muy poco. Entonces, se lanzan, lo quieren hacer y de pronto acá yo sé que hay gente que está muy enfocada en el network marketing que de pronto me van a ahorcar un poco, pero lo he visto por mi sangre personal. Lo he visto hace 30 años y lo he visto hace 6, 7 años cuando lo volví a hacer un poquitico, la rotación es muy grande. Hay gente que logra subir los niveles trabajando muchas veces muchísimo y que logran hacer bien las cosas, a capacitarse bien, a crear una buena comunicación con su equipo, a no bajar los brazos nunca y a crecer. Pero la gran mayoría de la gente que está en marketing, del network marketing, va a tener muchísima rotación, lo que es muy difícil para la mayoría de esas empresas. En Turbo no tenemos este problema, porque en Turbo tu inversión en Turbo te permite desde el primer día tener ingreso. Cada día, sin nadie. Y eso es una cosa excepcional. Yo tengo gente en mi grupo que son inversionistas. Hoy, en mi chat, yo tengo dos chats. Tengo un chat de inversionistas y un chat de negocio. A saber que yo siempre voy a dejar que la gente, personalmente, estén o inversionista o negocio. De pronto mañana el inversionista se va a volver en negocio. Pero en ningún momento yo lo voy a obligar, siendo inversionista, a entrar en la parte de negocio. Si él lo quiere hacer, lo hará por sí mismo. Pero lo que es genial es que una persona que es inversionista, que tenga $5,000, $10,000, tengo gente con $200,000, con $350,000, esta gente está feliz en Turbo. ¿Por qué están felices? O felices. ¿Por qué? Porque cada mes se reciben un promedio del 10% de sus ingresos. Entonces, esa gente no se va. Acá no hay ningún tipo de rotación. Yo sé que, por ejemplo, dentro de 2 años, esa gente va a renovar su SA1, su SA2, su SA3 y eso va a generar más ingresos para nosotros que hacemos el Turbo como negocio. Entonces, si decides de compartir la oportunidad, la gente es muy autónoma porque cada día gana. Eso es un punto que no sé quién se lo inventó. Yo no sé si es David, JR, Pepe o Julian quien tuvo la idea de la esencia de Turbo, cómo la montaron. Pero acá, cuando vi esto, yo me digo, wow, casi tengo el negocio perfecto. ¿Por qué? Porque mi gente, que sean inversionistas o que quieran hacer el negocio, sí o sí, independiente de cualquier cosa, ganan todos los días. Solamente con su inversión, sin dolor de cabeza, sin tener que tener personal, inversión grandes, ¿ok? Préstamos con bancos, gestionar equipos con la rotación que no para de moverse. Entonces, acá realmente ese punto es uno de los puntos más importantes que podemos tener, es que tu inversión en Turbo primero te permite tener ingresos cada día sin nadie, uno, y toda la gente que tú tienes van a estar felices y se quedan. ¿Por qué? Porque todos los días, como tú, van a ganar de manera completamente automatizada. Y eso es uno de los puntos más importantes que podemos tener en nuestro negocio de Turbo. Otras cositas para terminar este punto, gastos diversos, contabilidad, se imagina que un negocio normal, y hay muchas cosas, podría hablar de muchas cosas de un negocio, ¿ok? Un negocio tradicional te pide siempre muchos gastos, uno de ellos son los costos de una contabilidad completa para la empresa. Por ejemplo, en trading, tú vas a declarar tus ingresos cuando los pasas al banco.
¿Ya? Es muy sencillo. En network marketing tradicional, normalmente la empresa local de network marketing te paga y debes declarar tus ingresos. Es normal. Hablando de ingresos, hay mucha gente que me han pedido, wow, pero ¿cómo vamos a hacer para declarar nuestros ingresos? ¿Cómo vamos a pagar? Lo único que te puedo decir hoy es te puedo decir, mira, no te preocupes tanto por esto. Tú vas a pagar, es normal de pagar impuesto, pero no te preocupes, más vas a ganar, más hay soluciones para desfiscalizar de manera totalmente legal tus ingresos. Y hay muchísimas soluciones totalmente legales. La gente que muchas veces paga lo más impuesto es siempre la clase social media. Se dan cuenta que a veces gente que gana muchísimo dinero pagan muy poco impuesto. ¿Por qué? Porque pueden reinvertir en proyectos desfiscalizados. Hay muchísimas soluciones. Y nosotros para Turbo, pues también declaramos nuestros ingresos cuando los pasamos al banco. Cuando los pasamos al banco, ¿ok? Es importante a saber que cuando vamos a sacar el dinero de nuestro broker, va a llegar en criptomoneda, hasta aquí no pagamos impuesto. Al momento que vamos a monetizar dinero y lo vamos a pasar a nuestro banco, que sea en dólares, en euro, en pesos mexicanos, colombianos, etcétera, lo que quieren, en ese momento entra en el sistema financiero de su país y en este momento hay que declararlo. Pero podemos perfectamente sacar nuestro dinero un momento y reinvertirlo en otro producto, no sé, de cripto. Hay muchísimas soluciones en el mundo financiero al día de hoy sin que sacar el dinero en su país y pagar demasiado impuesto. ¿Les gusta el fuego artificial? Listo. Negocio en automático. Eso es lo que me gusta mucho. Negocio tradicional, pues muy pocos negocios tradicionales te permiten tener un negocio en automático. Lo que yo conozco de la mayoría de la gente que conozco que son CEO de empresas, director general de empresas, es que cada mañana salen de la casa, salen del apartamento, corren su carro y se van a la oficina y se van a trabajar. Y cada noche vuelven y muchas veces vuelven muy tarde. Y a veces trabajan el sábado, el domingo. Tú puedes llegar a un punto crítico de un negocio muy grande con gente que lo gestionan, pero eso es la excepción. Gente que de hoy a mañana van a crear un negocio tradicional y van a decir, en un año voy a tener varios directores de departamento que lo van a gestionar y yo soy capaz de irme de vacaciones. Si lo hacen, wow, genial. Pero hay muy pocos, muy pocos. Es un camino muy complicado. En la parte trading, pues como lo dije antes, debes trabajar sí o sí para ganar o perder. El trading no es un negocio automático. ¿Okay? Si tú eres trader y tú viajas, pues tú no puedes estar conectado. ¿Okay? El que me dice, no, yo veo publicidades de unas cosas como unos brokers que te muestran unas publicidades que te dicen, desde tu teléfono tú puedes hacer trading. Eso es una farsa. Eso no funciona. Eso funciona para ellos, no para ti. ¿Ok? Seamos muy claros. Un gato es un gato. ¿Ok? Un gato no es un perro no es un gato. ¿Ok? Acá, si tú quieres hacer trading, tú debes estar concentrado realmente en tu máquina y trabajar de manera correcta. Seguimos. Network marketing. El network marketing puede llegar después de un gran trabajo a tener organizaciones que te permiten tener resultados residuales. ¿Okay? Y sabemos que dentro de esa organización hay gente que hicieron network marketing y tuvieron grandes resultados. Ellos saben exactamente cómo se hace. Y seguramente yo les voy a dejar hablar muy bien de esto. Gente como Pepe, gente como Juan Faber, gente como JR, que tienen una gran experiencia de esto, van a hablar de esto mucho mejor que hoy. Ellos saben exactamente cómo eso funciona, pero ellos saben también que la rotación es muy grande. Y llegamos a Turbo. Y de nuevo, pues, esa idea genial de David, de JR, de Julián, de Pepe, donde desde el primer día tenemos un negocio que está en automático. Tú puedes seguir trabajando en lo que haces. Tú puedes seguir siendo médico. Tú puedes seguir siendo panadero. Tú puedes seguir siendo mecánico. Tú puedes seguir siendo abogado. ¿Okay? Tu negocio, desde el primer día, está trabajando en automático. Y tu patrimonio va creciendo cada día en automático. Tú puedes seguir trabajando lo que haces mientras te genera lo suficiente para ser 100% independiente
al nivel financiero. Es lo que nosotros buscamos, es lo que todos buscamos. Lo que buscamos no es de trabajar 50 años y de jubilarnos con poco dinero. Lo que buscamos es un momento poder llegar a lo que de pronto a veces es un poco cliché, pero a esa libertad financiera, a esa libertad de poder viajar cuando uno quiere. Miren, hace 2 días estaba hablando con un socio mío, él es suizo-colombiano. Él empezó conmigo acá en junio y él, cuando lo conocí estaba acá, como a la casa vecina mía, su hermana vive acá y llevaba 3 meses acá. Y él pasaba la mañana con su bicicleta, se iba a hacer deporte y hola, ya. Un día nos ponemos a hablar un poquito más y me pregunta, ¿qué haces? Yo digo, pues estoy en inversiones. Ah, cuéntame. Nos sentamos. El día siguiente compraba su turbo. Súper interesante. Pero lleva 3 meses acá. Y después se fue casi un mes en Cancún. Y después de Cancún regresó acá y se fue por Barcelona. Y después de Barcelona se fue por África del Sur, donde ya lleva como 4 meses. Y hace 2 días, él es dueño de un hotel en Bali, pero hace 2 días me dice, mira Thierry, voy a ir en primera clase, primera vez de mi vida, con mi novia, vamos a ir en Egipto, a hacer buceo. Digo, genial. Y después me dice, sí, y después voy 15 días a esquiar en Suiza, que es el país de donde es, él es suizo colombiano. Voy a ir a esquiar 15 días en Suiza y después de esto yo vuelvo a Egipto, y después yo vuelvo a África del Sur. Y digo, genial. Y me dice, ¿sabes qué? Todo eso gracias a Turbo. Y ese día me quedé, wow, eso es una cosa espectacular realmente. Claro, él tiene un buen ingreso, él tiene un hotel, pero él pudo meter un buen capital en Turbo y ese capital en Turbo le genera hoy por mes un capital que haría soñar cualquier persona, casi cualquier persona que está acá. ¿Okay? Entonces, eso es lo fantástico, porque todos vamos a poder llegar a este punto, realmente, si lo hacemos correctamente. Este verano tomé 2 meses y medio de vacaciones y Turbo me generó $7,500 por mes. Y eso es una cosa que nunca me ha pasado en ninguno de mis negocios. En mi negocio tradicional, mi empresa, cuando me voy de vacaciones, automáticamente el volumen de venta baja. Yo me fui el 15 de julio a Bogotá, el 30 de junio a Bogotá, el 30 de junio me fui a Francia, me quedé 2 meses y la gente que me conocen lo saben. Estaba en la montaña, estaba en un lugar que yo adoro, que es de toda mi vida y donde la banda ancha es malísima. Casi no podía trabajar. Lo único que tenía que hacer cada día era mirar mi MetaTrader y decir, wow, hoy me gané 300, me gané 400. ¿Okay? Yo logré, mientras que estaba de vacaciones, en algunos momentos de noche, a conectarme, a hacer algunos contratos, pero realmente $7,500 por mes generado en 100% automatizado con Turbo. ¿Qué podemos decir con esto? Resultados posibles a corto plazo. Un negocio tradicional nunca te va a dar a corto plazo. Puede pasar a veces bastante tiempo antes de ver resultados. Sabes que cualquier negocio tú puedes mañana montar una tienda y gastarle 50 millones de pesos en productos, en adecuación, en inventario. ¿Okay? Porque claro, tú vas a meter una tienda, pero ¿cuánto le tienes que meter? Cuando digo 50 millones de pesos, muchas veces o $20,000, muchas veces estoy muy, muy bajo. Yo conozco gente que tienen inversiones de $1,000,000 acá en Colombia, en bodegas, con préstamos millonarios también, con bancos, con intereses millonarios con bancos y con problemas millonarios también cuando las cosas no funcionan bien. Trading, difícil de definirlo. Conozco muy pocos traders rentables. A corto tiempo, lo más importante será la educación y crear tu experiencia. ¿Okay? Como lo sabemos, y lo tenemos en nuestro slide, más o menos el 97-98% de los traders no funcionan. El 2 a 3% realmente funcionan. Como les diré, yo tengo 2 a 3 personas, 3 exactamente traders en mi grupo. Ellos son felices de tener Turbo
porque ellos siguen haciendo trading, pero tienen Turbo en automatizado al lado. Y Turbo lo tiene ya con capital de 50,000, 60,000, 80,000 dólares, le genera 5,000, 6,000, 8,000 dólares mensual, mientras que ellos siguen sus actividades de trading. Uno me dijo, mira Thierry, lo que es genial es que cuando no hago trading, Turbo sí funciona. Cuando yo viajo que no hago trading, Turbo sí funciona. Network marketing tradicional. En el primer año de funcionamiento, un mínimo de 50% de los distribuidores abandonan. ¿Okay? Esa cifra la pueden buscar en internet, ver un poquitico el tema de abandonos, de rotación en el network marketing tradicional. Hay muchas compañías extraordinarias de network marketing, empresas como Amway, como Fusion en Colombia, como New Skin para la piel, etcétera, etcétera. Pero la rotación es tan grande que 50% de los distribuidores abandonan. Es muy, muy complicado para esa gente. Turbo, tú ganas dinero desde el primer día. ¿Cuál sea la opción que tú tomes con Turbo? Y eso es muy importante. ¿Cuál sea la opción que tú tomes con Turbo? Que tú seas solamente un inversionista, tú vas a ganar desde el primer día. Puedes, si lo deseas, generar dinero adicional que se añade a tu patrimonio. Y eso es un tema extraordinario, porque el primer tema extraordinario es que cualquier persona que está acá, desde el primer día, gana dinero. Pero también, si tú lo deseas, tú te vuelves socio de Turbo y tú puedes compartir esa extraordinaria oportunidad a personas. Y no es que tú puedes, yo digo siempre, tú deberías. A veces yo digo a la gente, no seas tan egoísta. No me digas que tú ganas 25,000 dólares mensual con Turbo y no lo quieres compartir con la gente. Compártelo, háblalo, haz que la gente esté feliz realmente con este producto. Dales la misma oportunidad que tú tengas tú. No lo escondes así en tu rincón, ¿ok? Tú lo puedes compartir. Y compartiéndolo, pues tú vas a generar un dinero adicional que también tú vas a poder añadir a tu patrimonio. Ese dinero te va a permitir, como yo, por ejemplo, empecé con un capital muy pequeñito en febrero, con los 5,000 dólares, realmente 1,800 dólares en el primer mes, 3,000 dólares el mes siguiente, y hoy, 9 meses después, tengo 53,000 dólares en mi cuenta. Acá no estamos hablando del 10% de promedio mensual, estamos hablando de un crecimiento casi del 30% de promedio mensual. Entonces, eso cambia completamente el panorama. Resultados posibles a mediano o a largo plazo. En negocio tradicional, y de nuevo los respecto, no pueden imaginar cómo, más o menos el 50% sobreviven 4 años y menos del 40% después de 6 años. Buscan en internet, ¿okay? No invento nada. Un promedio del 30% de las empresas logran a quedarse. Y es lo muy, muy bonito que tenemos dentro de los emprendedores, de gente que van a trabajar muy duro cada día para que sus empresas sigan avanzando, para que puedan dar empleos. Pero sí es un dolor de cabeza, no es algo sencillo realmente. Trading, 98% de los traders fallan, los traders que tienen éxito hacen soñar a otros, pero realmente es para muy pocos. Ser trader rentable, pide muchos parámetros como ser una persona muy tranquila, tener una mentalidad muy concentrada. Si tú eres una persona muy emotiva no te va a funcionar. Si eres una persona mediosa no te va a funcionar. Enfin, hay muchos parámetros que hacen que la gente no funcione en trading. Aunque muchas escuelas te hacen creer el contrario. Network marketing tradicional, después de 5 años, al menos el 90% han abandonado. Para el año 10, solo el 5% de los que están al alto nivel se quedan. Yo puse un asterisco y abajo, lo van a encontrar al final de ese slide, hay una dirección, ¿okay? De internet donde yo estaba buscando las fuentes. Hay muchas fuentes que te van a hablar del mismo en network marketing tradicional, que el 90% ha abandonado después de 5 años. Lo he vivido hace 30 años, lo he vivido hace 5 años, 7 años. Yo he seguido esa empresa en Colombia que amo mucho y yo veo que mucha gente que se han quedado después que me fue, hoy ya no están. Se fueron, abandonaron, se fueron para otro lugar. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años a trabajar para un resultado que es demasiado pequeñito.
Entonces la gente se va, es normal, es una rotación muy grande. El tema de turbo, un capital que tengas se multiplica por 10 en 2 años, por 100 en 4 años y por 300 en 5 años con un 10% de promedio mensual. Piénsatelo bien, un capital que tengas se multiplica por 10 en 2 años, en 100 en 4 años y en 300 en 5 años. Si tienes un producto que te da un promedio mensual de 10%, tenemos un SA3 que nos da un promedio con meses más, con meses menos, por un promedio del 10%. No hablamos de mi capital, que se multiplica casi por 30% mensual, ¿ok? Hablamos de un capital normal que tú puedes meter y que tú puedes dejar trabajar. ¿De acuerdo? Miren esto. A mí me encanta el tema de los intereses compuestos. Acá abajo del slide tienen la dirección que yo encontré donde se saca la información de Network Marketing. Miren esto. Si tú tienes un capital de $5,000, ese $5,000, si tú lo dejas al 10%, trabaja 24 meses, ese capital te saca $49,000. Ese capital se vuelve $49,000 después de 2 años. Extraordinario, ¿no? Sin problema, sin preocupación, sin préstamos, sin gente a manejar. Si hacemos la misma cosa con este capital, pero lo dejamos a 4 años, 2 años más, este capital pasa a $485,000. ¿De dónde saco la información? Tengo una calculadora de interés compuesto que me fascina, que me enseñó mi hijo, Tommy. Y eso me fascina, es un juguete para mí extraordinario. Yo lo comparto siempre en los Zoom a la gente. Existe para iOS, existe para Android, lo pueden descargar, me pueden pedir el link. Y me parece extraordinario porque la gente muchas veces no tiene conciencia de cómo funciona el interés compuesto y cómo funciona ese poder enorme del interés compuesto. Voy a pasar el link al final, ¿ok? Me lo recuerdan justo al final cuando voy a sacar de la conferencia, que ya no puedo escribir como tal. Miramos 2 años, 49,000. 4 años, 485,000. Y yo he hecho un ejemplo sencillo con $5,000 de capital. No le puse un depósito mensual. ¿Qué pasaría a su capital si además de tener un capital inicial, van a compartir esa fabulosa oportunidad de turbo y van a recuperar $500 mensual, $1,000 mensual? Este mes yo recibí solamente en la parte de ventas de turbo y no lo escondo porque no tengo problemas con esto. Yo recibí $7,008 de comisiones. $7,008, ok, un poquitico más también porque mi esposa también tiene su contrato. Hemos recibido en la casa casi $8,000 de comisiones. ¿Y qué hemos hecho de esos $8,000? Pues lo hemos puesto en la parte depósito mensual. De manera que mi capital no crece de 10%, mi capital crece de 25, 28, 30, 35, 40% mensual. Es una cosa maravillosa. 2 años, 4 años. Miramos qué pasa con un quinto año. Acá tengo $485,000 y aquí con un quinto año, con el mismo capital inicial, 5,000, yo tengo $1,500,000. La pregunta es, y se las hago por el chat, ¿vale la pena esperar un poco? ¿Vale la pena trabajar un poquitico? ¿Qué actividad profesional te puede dar después de 5 años un capital de $1,500,000 con un capital inicial de $5,000? Y yo aquí no estoy hablando de hacer depósitos mensuales. Imagínense la velocidad que tú vas a manejar. Tú vas a estar aquí en un Bugatti Veyron, un Ferrari Strata, no sé qué. ¿Okay? La velocidad que tú vas a generar con un capital inicial, eventualmente haciendo un depósito mensual. Hoy estaba calculando con el capital que tengo yo, que para pasar arriba del $1,000,000, sin tocar nada, sin ponerle nada mensual, solamente por el interés compuesto,
Y como lo han entendido, yo pongo dinero mensual, pero me falta 31 meses para pasar el $1.000.000. ¿Cuánto tiempo me va a faltar realmente si le pongo 2, 3.000, 4.000 dólares mensual? ¿Okay? Es una cosa totalmente absurda en el mundo de los negocios tradicionales. Cuando explico esto a la gente me dice, wow, es una cosa loca. ¿Ok? Pero por supuesto tienes que explicarlo con credibilidad. Vamos a volver en esto. Yo te aconsejo al 100, al 1000% o al 10.000% de dar tu dinero a hacer interés compuesto. Y de esto quisiera ser muy sincero con muchos. Yo veo mucha gente, por ejemplo, yo veo gente que tiene $25.000 y cada mes sacan $2.500. A esa gente yo quisiera decirles, ok, yo te entiendo, necesitas de ese dinero para vivir. Pero ¿qué tal usas Turbo de una mejor manera? ¿Qué tal te pones a compartir un poco más Turbo para generar $1.000, $1.500, $2.000 mensual de comisiones? Acá no te hablé del holder X, que es otra cosa maravillosa. Acá te hablé solamente de comisiones directas o indirectas de tu equipo. El 20 y el 5. Pero a la gente que sacan su dinero mensual, yo quisiera decirle, miren, intenten de compartir un poco este negocio. Pónganse en marcha a trabajar un poco. Ya tienen 25.000, 30.000, ganan 2.500, 3.000 dólares mensual. Muéstranlo a otras personas para no sacar ese dinero. Porque esos 25.000 van a ser 25.000 en un año y 25.000 en 5 años. Pero ¿qué tal tú te vas a ganar 1.000, 2.000 que tú vas a sacar para ti mensual? Además de tus intereses compuestos, y tú dirás que estos $25.000 se vuelven unos $2 millones en 5 años. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo va a cambiar tu vida si es $2 millones? Va a cambiar muchísimo. Entonces quisiera darles algunos tips para terminar. Realmente que para mí me parecen importantes. Primero, sé profesional. Mira quién tiene resultados en tu subline y pégate a él. Aprende de él. Debes saber contestar a las preguntas de manera impecable y entiendes lo que haces. Eso para mí es muy, muy importante. Los resultados no vienen por casualidad. Miren un poquitico la gente que tiene como el plan, que tiene éxitos. Buscan un Sergio, buscan una Edna, buscan un Eduardo, buscan un Cristian, un Jason y muchos más que, discúlpame, no tengo todos los nombres en la cabeza. Un Juan en España, por supuesto. Un Jesús en México. Búscanlo, péganse a ellos. Miren exactamente cómo trabajan. ¿Qué hacen de diferente a ustedes? Ese negocio no es un negocio donde estamos compartiendo, no sé, una crema para la cara. Estamos hablando de un tema que es muy íntimo, que es el tema de tus finanzas, que es el tema de tu futuro, que es el tema de tu patrimonio. Y para esto tú debes ser impecable. Tú debes entender exactamente lo que tienes en las manos. Cuando David Merino hace una conferencia y habla de cómo son nuestros sistemas de trading, es un tema que sí o sí no te lo puedes perder. Cuando se hace una mentoría millonaria como estamos haciendo hoy, es un tema que no te puedes perder. ¿Por qué? Porque la gente que la hace ya tuvo resultados. Y cuando vendemos un sistema donde vamos a, aunque no me gusta la palabra vender realmente, cuando compartimos un sistema donde eso va a cambiar el futuro financiero de la gente, tú debes saber exactamente contestar a todas las preguntas. Hoy la gente es más y más y más informada. Yo tengo gente que me llaman, que me escriben, la primera pregunta que me hacen me dicen, Thierry, ¿tú me puedes pasar tu cuenta auditada? Ah, súper interesante. Una persona que sabe de lo que está hablando. ¿Ok? No es cualquier persona que el papi y la mami aquí una casa que le hago una conferencia con el televisor y que no entiende nada de nada y que de pronto se van a preguntar si se van a comprar un SA1, SA2, SA3. Esteban, por favor, si me haces el gusto de cortar el micrófono. Gracias. Acá yo estoy hablando con gente, estamos hablando con gente profesional.
Nosotros dentro de nuestro grupo tenemos una persona, y no puedo decir el nombre, ¿ok? Pero ha ganado cheques de más de $1.000.000. Y con ese tipo de personas, pues claro, hay que contestar de manera muy profesional, hay que contestar de manera impecable. La gente quiere saber cómo funciona el sistema de trading. Ok, pues aprenden. Si no entienden, si no lo entienden porque no son traders, pues preguntan a su upline. Si su upline no sabe, pues preguntan al upline del upline. Si el upline del upline no saben, pues miren quién está Zafiro, Ruby, Esmeralda, Diamante y vayan a buscarlo y diré, mira, Sergio, explícame. Thierry, explícame. Yo quiero entender. No se queden solo en su lugar y cuando alguien va a hacer un Zoom con ustedes, decirle, wow, super, hice 10%. No sé cómo, pero hice 10%. La gente no entra de esta manera. ¿Okay? La gente hoy necesita información y estamos vendiendo un producto, vendiendo o compartiendo muy profesional, de muy alto nivel, de muy alta tecnología. Y es normal que hoy la gente que se va a acercar a nosotros son gente más y más y más informada cada día. Entonces, profesionalízanse. Eso es muy, muy importante para mí. Yo personalmente no cierro a personas, no cierro a nadie. Solamente me enfoco en apoyarles a construir su patrimonio. La única cosa que me interesa, yo respeto el camino de cada uno. Si una persona no quiere, no está lista, me dice necesita pensar, ok, no hay ningún problema. Yo te muestro lo que está cambiando mi vida y la vida de millones de personas. Si hoy no quieres o no te sientes todavía listo para empezar, no hay problema. De pronto lo que puedo hacer, te voy a meter en un grupo mío calentito donde yo voy a compartir todos los días mis resultados y un día tú me vas a llamar. Yo voy a respetar el camino de cada uno. Yo realmente me voy a concentrar, me voy a enfocar en apoyarles a construir su patrimonio. ¿Okay? Esa decisión de tener un SA3 para mí, un SA2, un SA1, es algo tan importante. Yo no voy a vender, aquí voy a hablar de la palabra vender un SA3, un SA2, pensando en mi comisión, nunca. Yo me voy a enfocar a ver cuál es la mejor solución para la persona que está frente a mí. Yo tengo personas que tienen un capital pequeñito que no pueden empezar con SA3. No hay problema. Vamos a empezar con SA1, un capital pequeñito, y vamos a mirar cómo vamos a construir juntos tu patrimonio. Y eso es la cosa la más importante que debes entender para mí, realmente. La gente no compra turbo. La gente no compra turbo, la gente no sabe lo que es turbo. Hoy, de pronto, en meses, años, la gente te va a llamar para decir, yo sé que haces turbo, yo quiero comprar turbo. ¿Okay? Hoy la gente no compra turbo. La gente te compra a ti. Solamente la gente te compra a ti. Es por eso que yo necesito que tú estés profesional. Yo necesito que tú debes realmente entender lo que tú haces. Y que tú debes contestar a todas las preguntas que la gente te va a hacer. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Yo no soy una persona muy emocional, a saltar, ¿ok? Yo soy muy cuadrado. Pero ser cuadrado permite de tener resultados. Esos son mis resultados. Este mes, primer mes, Esmeralda. Hoy tengo 38 líneas directas. ¿Y por qué les muestro esto? Porque yo quiero que entiendan que, como se los dije, yo respeto el camino de cada uno en mi organización. Yo hice Esmeralda con 7 líneas. Y de 38 líneas tengo 31 personas que por el momento son inversionistas. Yo soy feliz siendo inversionista. ¿Ok? Y siendo inversionista, yo no les voy a mostrar la vida. Ellos, un momento, yo sé que hay algunos que me están empezando a decir, Thierry, quisiera ver un poco más el tema del negocio. Ok, cuando quieras, nos sentamos, lo miramos, lo hacemos y vamos más rápido para construir más rápido tu negocio. Pero con 38 líneas, son 7 que realmente han trabajado conmigo para hacer Esmeralda este mes. Entonces hay que tomar en cuenta que si tú tienes 4 líneas, no vas a hacer Esmeralda ni Diamante. Si es 6 líneas, te va a ser mucho más complicado. De pronto, si tienes 15 y que la gente ha sido trabajado desde el inicio para construir equipos, es posible.
Pero yo, realmente, como le digo, como yo respeto tanto el camino, la decisión de cada uno, pues de pronto me falta más líneas, no sé, pero no me voy a parar. Mañana voy a tener 50 y mañana voy a tener 100 líneas y mañana voy a tener 500 líneas. No tengo problemas con esto. ¿Ok? Es algo tan sencillo con Turbo. Tú creas una línea más y tú lo dejas vivir su experiencia. Acá me está escribiendo una persona que se llama Anthony Dubois. Voy a hablar un segundo en francés, solamente para hacer la traducción. Ici est en train de m'écrire Anthony Dubois, Tony de Nouvelle-Calédonie. Anthony, Tony de Nueva Caledonia. Tony es una de las personas que se ha comprometido y que ha trabajado muy, muy, muy duro para que saquemos juntos esa esmeralda. Tony es une des personnes qui a travaillé très, très dur pour faire ensemble l'esmeralda. Merci, Tony. Gracias, Tony. Realmente, eso para mí es una cosa extraordinaria porque, como le diré, el rango se hace con un equipo. Tú no puedes ser un esmeralda solo. Yo este mes yo hice 10 contratos, 9 contratos solo, personal, y el resto del equipo. ¿Ok? Tú no puedes ser un esmeralda solo, tú no puedes ser un diamante solo. Eso se construye con un equipo. Pero para mí es primero respetar el camino de cada uno. Yo sé que dentro de estas 38 líneas, tengo mañana unos 10 mínimo que se van a despertar, que poco a poco, ¿por qué? Porque están ganando dinero y me dicen, wow, lo que tengo en las manos es increíble. Ok, compártelo. Compártelo con otra gente. Haz gente más feliz. ¿Listo? Por eso yo quiero que vean esta cifra, porque con 3, 4, 5 y además con la regla que tenemos, que me parece muy justa, del 40, 40, 20 o del 30, 30, 30, 20 a partir de diamante y más, tú necesitas tener equipos. Muchos. Para estar tranquilo y no estar haciendo cálculos mensual a ver si un equipo te representa más de 40, 50, 60%. Lo tengo bastante al lado para cumplir con mi rango. En esos grupos quisiera también felicitar un grupo que viene de mi hijo, que viene de Tommy, que Tommy hizo esmeralda conmigo. Sé que está para aquí escondido. Pero Tommy inició un joven de 17 años. Y ese joven de 17 años me dijo la semana pasada, Thierry, yo te voy a dar 3 SA3. ¿Y saben qué? Lo hizo. ¿Ok? Lo hizo. Tiene 17 años. Está a punto de hacer su gema. Vamos a mirar si lo logramos para esta noche. Si no lo hace esta noche, el próximo mes va a ser gema y zafiro. Tiene 17 años. Eso es un trabajo realmente extraordinario, un trabajo en equipo. Yo quisiera compartirles un libro porque yo pienso que hay muchas técnicas que pueden aprender con gente que sabe mucho más que yo en network marketing como tal. Pero para mí yo creo que la primera técnica, la más importante, viene de un libro que para mí ha revolucionado mi vida, que yo leí a los 22 o 23 años, cuando estaba en mi primer network marketing en esa época. Ese libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, por Dale Carnegie. Es un libro que vale $10, $15. Cómprenlo. No lo descarguen en PDF, por favor. Háganme el favor. Cómprenlo. Váyanse a la librería y cómprenlo. Cómprenlo en Amazon o donde quieran, pero cómprenlo. No lo saquen pirata. Porque algo pirata nunca hacemos nada bueno. Cómprenlo. Es un libro que realmente te va a cambiar completamente tu vida en términos de relación con la gente. Para mí, como cuando les diré ese libro, no sé si ese libro mi esencia, pero lo que creo es que mi equipo, el equipo que tenemos, es un equipo de amigos. Es un equipo donde un líder va a trabajar para su gente, donde la gente trabaja para su líder. Es una relación realmente de amistades. Estamos haciendo negocios, pero acá estamos construyendo unas relaciones muy fuertes. Tony, que está acá, lo sabe. Yo quiero ir a visitarlo a Nueva Caledonia. Está a 20,000 kilómetros de acá. ¿Okay? Yo quiero ir a ver mi gente en Suiza. Yo quiero ir a ver mi gente en Francia, en África del Sur.
Tengo gente en Nueva Zelanda, yo quiero ir a verlos. ¿Por qué? Porque tenemos un negocio de relaciones, como puede ser editor marketing, pero 1000 veces mejorado por David Merino, por JR, por Julian, por Pepe, que 1000 veces mejorado en una solución que se llama Turbo y que realmente hoy no tiene defecto. Puede que en un momento ganemos un poco más o un poco menos, pero eso es una cosa, yo digo a la gente, pero en serio, tú tienes para mí, y yo voy a terminar con esto, el mejor negocio del mundo en las manos. Entonces, si un día tú vas a perder el 0,04 de tu cuenta, ok, es normal, hacemos trading. Sí, debería ser la Biblia de cualquiera que se dedique a ese mundo. Turbo es un acelerador de libertad. Turbo es un acelerador de retiro y jubilación. Con Turbo, hasta para mí, que tengo empresas, pero realmente es una oportunidad como nunca he visto en mi vida. Y como lo han visto, ya de mi experiencia, he participado también a proyectos hace muchos años, y hace unos 6, 7 años, he hecho trading, pero para mí sí, definitivamente, Turbo es el mejor negocio del mundo. Entonces, ya creo que está entre tus manos, realmente está entre tus manos de tomar esa información. Espero realmente que esta pequeña información que te puede pasar hoy te permite de tomar en cuenta ese potencial que tienen en estas manos, ese potencial que yo veo mi amigo Sergio, esa felicidad que tiene cuando estamos en Cancún, veo la gente, toda la gente que está construyendo negocios, cada uno tiene su camino, su historia. Hay gente que tenía empresas, como gente que estaban trabajando con trabajos distintos, no sé, hay gente trabajando como taxista, o gente trabajando en economía, o gente trabajando en el network marketing tradicional, ¿ok? Gente trabajando siendo trader con resultado o sin resultado, pero yo veo mucha gente que están avanzando muy bien. Entonces, ya no más. Yo creo que hemos terminado para hoy. Ha sido un gusto tenerlos todos. Espero que esta pequeña información les va a dar realmente ganas de profesionalizarse mucho más. Si ya están profesional, pues más profesional todavía, de poder compartir esa información, esa oportunidad tan extraordinaria a mucha gente. Como lo digo, no sean egoístas. ¿Okay? Si Sergio habría sido egoísta, no me habría comentado. Se habría quedado en su lado y con su negocio y con sus intereses compuestos cada día y chao. ¿Okay? El día que me habló de esto, él cambió mi vida y él cambió por consecuencia la vida de mucha gente que viene detrás. Y es nada frente a los miles y miles y miles de personas que vamos a tener en el futuro. ¿Okay? Piensen bien en todo esto, piensen bien en esos parámetros. Por supuesto, para terminar, en ningún momento quise ser crítica en relación a emprendedor, a trader, a network marketing tradicional, pero realmente quise mostrarle todas las bondades que tenemos con Turbo. Entonces, ya, a compartir ese negocio. Nos veremos para los que lo quieren en enero, en un super viaje. Estamos esperando que nos digan dónde. Y seguramente muchas conferencias. Bye bye. Chao. Un gusto a todos.